Cuando yo llegué a Ecuador en el 2012, a mí me sorprendió bastante. Si yo me monto en un taxi, en un Uber o en un Cabify en España, me entero en 2 manzanas de si el que maneja el carro es del Atlético, del Real Madrid o del Barça. En 2 manzanas sale la conversación y me he enterado. Cuando yo llegué a Ecuador, en 2 manzanas me enteraba de si el conductor era correísta o anticorreísta. Porque estaba tan politizado cada aspecto de la vida social que todo de lo que se hablaba era siempre de lo mismo y era de esto. Y yo creo que lo más sano es que no se hable siempre de política. Ahora bien, también voy a decir lo contrario. El problema es que la izquierda está diciendo esa imbecilidad de lo personal es político, lo cual quiere decir no existe la vida privada y no existe nada personal, todo es cuestión política que decimos, eso es comunismo, ¿no? El comunismo es el 100% de los asuntos, los trata el Estado, los tratamos en común, el anarcocapitalismo es el 0% de los asuntos, los tratamos en común. Entonces, eso es comunismo, lo personal es político, y la izquierda ha llevado muchos años dándose batalla. Y la izquierda se ha sorprendido cuando de repente nos hemos levantado, como siempre, en reacción, por un lado los liberales, la derecha y los reaccionarios. Y hemos dicho, oye, somos parte de este debate. Estamos en esta sociedad. Y estoy harto que des por asumido que yo comulgo con ruedas de molino, que yo comulgo con las tonterías que me estás diciendo. Estoy harto de que estés politizando todos los aspectos de la vida, pero por politizar quiere decir que tú gritas lo que te da la gana y los demás no podemos decirlo porque no es políticamente correcto o porque no nos dejas decir. Y los demás no podemos tener opinión sobre si nos parece que el calentamiento climático es el peor problema de la humanidad, o los demás no podemos tener opinión sobre si nos parece cómo se educa a nuestros hijos. Oye, no, estoy un poquito harta. Y el problema es que cuando llega la derecha no suele reaccionar, pero cuando reacciona. O sea, cuando reacciona. Y ahora estamos viviendo ese momento de reacción. Viene todo esto a decir, ¿qué le deseo yo a una clase mediero, que es una palabra que a mí me gusta mucho, pero parece que se usa como insulto, a un clase mediero latinoamericano? Lo primero que le deseo es que su mayor preocupación sea no estar interesado por la política. Tiene legítimo derecho a dedicar el mayor número de horas de su día posible a preocuparse por su trabajo, a preocuparse por su familia, a preocuparse por sus hobbies y a preocuparse por sus amigos. Tiene legítimo derecho a que en la barbacoa que haga con sus primos se hable de 1000 temas, de las canciones de la bolita, de lo que quiera, pero no se hable siempre y constantemente de política. Una vez dicho esto, si tú tienes un primo comunista pesado, que todos los tenemos, hay que quererles, parte de la familia, y no hace caso cuando la abuelita dice no discutáis de política, y ya llega un momento en que dices pues voy a enterarme porque yo también quiero intervenir porque no me gusta lo que digo, creo que hay muchísimos recursos online. Creo que tú puedes escuchar un montón de podcasts, un montón de tuiteros, un montón de YouTube que puedes ir escuchando. No creas que con escuchar uno una vez, o ni siquiera voy a decir que escuchándome a mí mismo, no, escuchando un montón, variedad, diversidad, y es tu labor y es tu responsabilidad formarte lo mejor que puedas en las horas que tengas, pero recursos valiosos online para formarte los hay, entre otros, como estamos comprobando, este mismo podcast. Ahora, cuando te escucho, y te voy a adelantar una pregunta que te tenía más adelante, encuentro un símil en algo que tal vez podríamos encontrar en un partido comunista chino. Voy a explicarme un poco. Me refiero a que bajo muchos parámetros que nos llegan acá al occidente, de acuerdo al oriente, es que el estilo de vida, la tecnología, los avances que tienen en China, que Partido Comunista solo tiene de nombre porque hay muchas cosas que tienen de capitalismo, tienen un solo partido. Es completamente autoritario y se concentran más bien en la legislación, en políticas de Estado pro sociedad, y que más bien sesgan mucho y limitan mucho la libertad de expresión o cualquier oposición que pueda salir frente al gobierno. Entonces, más bien, quisiera que me comentes un poco cuál es tu postura y si crees tú que este exitoso para muchas personas modelo chino es exitoso. Bajo este parámetro que tú dices, no deberían preocuparse tanto, más bien existe este caso. No, o sea, ajá, dale, más bien. No, ahora entiendo por dónde va la pregunta y cómo la relacionas con la anterior. No, yo no estoy diciendo que tú no debas preocuparte. Quiero decir que tienes legítimo derecho a que la política no invada toda tu vida. Okay. Pero tienes legítimo derecho a participar en política y a entrar en política que quieres. Para mí, a mí lo que me sorprende es que hemos pasado de condenar lo que ocurre en la plaza de Tiananmen y condenar la asquerosa dictadura china y condenar la falta de libertad de expresión de los chinos y condenar la genocida política de hijo único, que ha sido realmente de las más brutales que hemos vivido en el tiempo, y condenar
la barbaridad que supone que te hagan un carné de ciudadanos por puntos y condenar la barbaridad que supone que instalen cámaras en la calle, que el Estado lo vaya poniendo todo. Es decir, yo todo eso lo condeno. Y yo recuerdo una sociedad occidental que en su mayor parte lo condenaba. Lo que a mí me sorprende es que de repente me encuentro a parte de la sociedad occidental que dice, oh, mira, el modelo chino. No, el modelo chino tiene perversidades horribles. Ahora bien, sí que es verdad que el modelo chino es una especie de archipiélagos de anarcocapitalismo en una dictadura comunista. Es algo muy extraño. Pero tú tienes zonas de libre comercio, zonas económicas especiales, que es como las llaman ellos, zonas económicas especiales, una de ellas es la ciudad de Shanghái, que solo esa ciudad es la más grande que todo Ecuador. Y ahí hay muchísimo libre comercio, y ahí hay muchísimo intercambio comercial. Y en esas zonas de libre comercio han permitido que el país China crezca mucho. ¿Qué ha ocurrido? Que es lo que podemos llamar el pacto de la clase media. La clase media china decía, oye, mira, no hay caso en la historia de la humanidad que una sociedad haya prosperado tanto. ¿Por qué? Porque ha abandonado las políticas de Ho Chi Minh y empezaron a tener políticas de liberalismo y empezaron a tener grandes zonas con políticas de liberalismo. Por tanto, la sociedad china ha crecido mucho y ha ascendido a la clase media, a un coste altísimo, pero ha ascendido a la clase media. ¿Qué ocurría? Que mientras se producía ese proceso de ascenso a la clase media, no muchos chinos reclamaban libertad de expresión o no muchos chinos reclamaban, porque bueno, estaban preocupados en comer esa semana y estaban preocupados en ascender. Lo que sí que es probable, y yo llevo creyendo que va a ocurrir 20 años y no ha ocurrido, luego también tengo que ser honesto conmigo mismo y decir, bueno, a ver cuándo ocurrirá, pero sí que es lo más probable es que se termine rompiendo el sistema, se termine rompiendo porque los chinos llega un momento en que si no crecen más económicamente y ya hay muchos jóvenes chinos que no encuentran pareja para casarse y que no encuentran trabajo y hay una masa de jóvenes chinos desencantados, decepcionados, jóvenes cabreados y esa masa de jóvenes puede ser un montón de un cambio que ojalá venga para mayor democracia en China. O sea, y tienen derecho legítimo a opinar en redes sociales y hay pocas cosas tan importantes en la vida como tener el derecho de cagarte en tu presidente. Eso es muy liberador, igual que es muy liberador cagarte en el árbitro cuando pita un penalti contra el Atlético de Madrid, es muy liberador cagarte en tu presidente y tienes derecho a hacerlo. Claro, porque entiendo que la contraparte y el otro extremo es más bien que si todos somos tan politizados, resulta que no se hace nada en un país, porque estamos tan divididos que la legislación no pasa, cualquier cosa que se quiera hacer. Pero es que es todavía peor. Yo le explico a los alumnos, los seres humanos tenemos 3 ámbitos. Tenemos el ámbito del trabajo, el ámbito de lo comercial, que son relaciones humanas de libre intercambio. Tenemos el ámbito de lo personal, que es la familia, los amigos, que es otro tipo de relaciones humanas, esa tontería que dicen, esta empresa es como una gran familia. No, mire, yo ya tengo una gran familia y yo con mi familia me trato de una manera y con mis colegas de trabajo me trato de otra, porque no es lo mismo, ¿no? Son 2 ámbitos distintos. Y hay un tercer ámbito que es el ámbito de la política. Lo sano es que el ámbito de la política ocupe poca parcela de mi vida. El problema es que la política o la haces o te la hacen. Y cuando te la hacen suele ser para fastidiarte. Entonces es conveniente que tienes que entrar. Pero es conveniente que el ámbito de la política sea relativamente limitado. ¿Cómo delimitado? Hombre, puede ser tan limitado como ir a votar una vez cada 2 años. Pues oye, ese es el ámbito de la política, voy, elijo el gestor y ya está. Esto se parece, la mejor manera de entenderlo es el gestor del condominio. Tú tienes un gestor del condominio. En el fondo, lo ideal es que no sepas que el nombre del gestor del condominio. Si el condominio funciona razonablemente bien, no lo sabes. Solo te enteras de quién es el gestor del condominio cuando no hay seguridad, cuando no está limpiar las escaleras, cuando no se saca la basura y ahí te cabreas y te enteras. Lo que no es sano es que te pases todas las semanas en reunión de condominio 4 horas. Eso no es sano, no es eficiente, porque estás quitándole tiempo a tu vida laboral y a tu vida personal. Y esas son más importantes para las personas. Perfecto. Veo muchas noticias de Estados Unidos solo con el afán de entender cómo o diagnosticar cómo está este modelo a seguir, ¿no? De alguna u otra forma somos un copy-paste mal hecho en Ecuador de algunas cosas que pasan en Estados Unidos. Ahora, entiendo que hace unos meses se aprobó una ley en la cual tú puedes literalmente robar hasta $950 y en Ecuador hay algo parecido. Me parece que es del 50% del sueldo básico, que es como $250, algo, 225, algo así. Entonces, quisiera entender cuál es la razón detrás de que un gobierno tome este tipo de decisiones. Bueno, eso es en el estado de Progrelandia, ¿no? California, que sí. Es Progreland, donde están siempre es el modelo para los progres. Oh, mira California. Bueno, mira. Claro, porque yo me entero de eso y leo y trato de entender, pero es como, ¿por qué? O sea, no tiene sentido. Yo voy a intentar decir algunas cosas sorprendentes. En primer lugar, no tiene sentido a no ser que te metas en la mentalidad de esta gente
que está intentando destruir el legado de la tradición occidental, que tiene un objetivo explícito para no admirar lo que ha ocurrido en la tradición occidental y destruir los derechos humanos entendidos como vida, libertad y propiedad, como lo que realmente es intrínsecamente mío por derecho natural, o si creemos en Dios, porque Dios nos lo ha otorgado. Entonces, esta gente que pretende atentar contra esto. Y evidentemente, atentando contra el derecho de propiedad privada de los comerciantes, estamos haciendo. El discurso es, oh, pobrecito delincuentes, oh, pobrecito, y es un discurso que tiene tres problemas. En primer lugar, tiene un problema en cuanto al conjunto de la sociedad. La inmensa mayor parte de nosotros no robamos, no porque creamos que nos van a llevar a la cárcel, porque Ecuador tiene un altísimo nivel de impunidad. Por tanto, no es cierto que es automático si robo me llevo a la cárcel. La inmensa mayor parte de nosotros no robamos porque tenemos lo que Adam Smith llamaría una conciencia, un espectador imparcial. Por tanto, tenemos en primer lugar un grupo social cuya opinión nos importa. Y este grupo social, si somos unos ladrones, nos van a llamar ladrón y nos van a rechazar. Yo no quiero que mi madre, mis primos o mis hermanos piensen de mí que soy un ladrón. Por tanto, voy a intentar no ser un ladrón. Y por otro lado, ¿pero por qué digo esto? Porque a mí lo que me preocupa no es esa gente que roba por menos de 950 porque no es ilegal. Me preocupa que estén robando pensando que no es inmoral. Me preocupa que estén robando pensando que en el grupo social al que pertenecen les van a celebrar por haber producido ese saqueo. Que cuando lleguen con su panda o su familia les digan, oh, qué bien, te llevaste $500, viveza criolla que dirían en Ecuador, ¿no? Te has aprovechado del sistema. Bueno, si tu grupo social valora eso, es imposible porque las normas no van a conseguir cambiar la sociedad, ¿no? O sea, si gran parte de la sociedad cree que robar $950 no es robar, entonces va a ser muy complicado. Y por otro lado, o sea, me preocupa más lo social que lo legal. Por otro lado, la tercer punto es, voy a parecer sorprendente lo que digo, yo creo que tenemos que rebajar el derecho punitivo. Es decir, yo creo que tenemos un problema en que hay mucha gente en las cárceles por delitos que no deberían estar en las cárceles. Es decir, yo no creo que debas ir a la cárcel por robar menos de $500. Creo que sí tienes que tener una sanción. Creo que sí que tienes que tener un delito. Que sí cree que te vas a pasar una noche en comisaría. Creo que sí tienes que estar condenado como delincuente. Creo que si esto lo repites 10 veces, evidentemente ya tienes que ir a la cárcel. Pero bueno, por robar. Igual que no creo que tengas que ir a la cárcel por vender 10 gramos de marihuana. Igual que no creo que tengas que ir a la cárcel por tener un accidente de tráfico en Ecuador, y para los que no están en Ecuador, eso ocurre en Ecuador. Es decir, el principio, tú tienes un accidente de tráfico, se te presume culpable y luego ya veremos, y creo que no debes ir a la cárcel por no pasar la pensión alimentaria a tus hijos, porque si el objetivo es proteger a los hijos, les estás condenando a que su padre esté en la cárcel. O sea, en lugar de lograr que el padre gane más dinero para poder alimentar y en lugar de lograr que el padre tenga una mejor posición, estás condenando al padre a la cárcel, estás condenando a los hijos a la estigma social de que su padre ha estado en la cárcel, y a esa persona es mucho más difícil de que encuentre un empleo, por tanto es mucho más difícil que pueda alimentar a sus hijos. Así que yo no creo creo que hay que ir a la cárcel por lo realmente grave. Y creo que un país que tiene, otra vez volvemos a lo mismo, no priorizamos. Un país que tiene altísimos índices de impunidad con asesinatos, tiene las cárceles llenas por delitos que yo voy a considerar menores o que no deberían ser penados con prisión. Y creo que tenemos que hablar de esto en sociedad.